Vamos a cambiar completamente la historia de acá hasta el final del programa. Está con nosotros, yo me había olvidado de esa etapa, Fernández Díaz. ¿Cuándo salió? Hace 20 años en la revista Noticias. La tapa era una persona que era anunciada como el hombre más inteligente de la Argentina. Ajá. Sí. Mario Augusto Bunge está acá con nosotros. ¿Bunge o Bunge? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se llama usted a sí mismo? Bunge, ok. Mario Bunge. Mario Bunge es impresionante, una persona de 94 años que tiene más de cerca de un centenar de libros hechos, más o menos, ¿no? Es filósofo, físico, humanista, defensor del realismo científico y de la filosofía exacta. Vive en Canadá y está en visita aquí en Buenos Aires por varias razones. Una, que fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como académico honorario, que coordinó el Seminario de Filosofía de la Ciencia en Exactas y Naturales en la UBA. Está preparando su autobiografía y presentó un libro que compiló para Eudeva, que se llama Tiene por venir el socialismo, en el que participan Josep Fontana, historiador español, el político y sindicalista español Antonio Gutiérrez Vegada, el filósofo español Antoni Domenech y el periodista argentino Mariano Schuster. ¿Qué tal, Bunge? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tiene por venir el socialismo? Es lo que no sabemos. Justamente se trata de discutir eso, porque hay consenso en que el socialismo se ha desprestigiado sobre todo porque ha abandonado los ideales iniciales. La idea básica del socialismo es construir una sociedad de socios, una sociedad en que todo el mundo participe, no solamente de la riqueza, sino también de la administración de la misma. Y ya sabemos lo que pasó en la Unión Soviética, fue una dictadura, no fue socialización de la propiedad, sino estatización, que no es lo mismo. Pero con todo, el ideal socialista queda y es cuestión de saber cómo implementarlo. En mi opinión particular, no es posible centrarse en un solo valor, la igualdad. La igualdad no sirve si no hay libertad, porque la finalidad de cualquier régimen debería ser la realización del individuo. Eso requiere una sociedad meritocrática, una sociedad en la que se reconozca el esfuerzo y el mérito individual, pero sin que eso dé derecho a privilegios. En todo caso, este libro, en el que colabora, como usted acaba de decirlo, 6 personas de formaciones, intereses, ocupaciones muy diferentes, desde periodistas hasta profesores, y recoge opiniones muy diferentes. Yo he tratado de rescatar 2 pensadores socialistas olvidados como tales. Uno fue Louis Blanc, quien en 1839 escribió un libro que me parece capital, pero olvidado, sobre las cooperativas. ¿Por qué el trabajo en cooperativa es superior al trabajo en empresa, sea individual, sea del Estado? Y otro fue el gran filósofo John Stuart Mill, que cuando escribió sus principios de economía política se pronunció favorablemente al socialismo. Hay además las críticas al capitalismo formuladas anteriormente por Adam Smith y posteriormente por John Maynard Keynes. Y hay consenso en que el capitalismo no funciona sin ayuda, sin subsidios del Estado. Enormes empresas como General Motors han sido rescatados por préstamos o donativos de gobiernos. Eso no es la esencia del libre comercio, según el cual la competencia hace que sobreviva o se hundan las empresas. En todo caso, vale la pena empezar a discutir racionalmente, no las consignas, sino los motivos por los cuales el capitalismo no
el capitalismo no está funcionando bien, y los motivos por los cuales, en mi opinión por lo menos, el socialismo no fracasó ni triunfó, simplemente nunca fue aplicado, nunca. Fue traicionado desde el comienzo, en particular por los marxistas. En los últimos años está sucediendo un proceso político-social en América Latina que se ha autodenominado el socialismo del siglo XXI. ¿Para usted esto es socialismo? ¿No lo es? No, ¿Es no. una mala interpretación del socialismo? Sí, una mala interpretación, obviamente, porque el socialismo comporta la participación. El socialismo no tiene nada que ver con el populismo, que son dádivas que vienen de arriba. El socialismo se construye de abajo y se empieza por cooperativas de todo tipo y por organizaciones no gubernamentales. El populismo o socialismo bolivariano es estatista y el socialismo auténtico no es estatista. El socialismo auténtico deja iniciativa, libertad del individuo, que actúa en organizaciones no gubernamentales, o sea, que escapan al control de la sociedad. Estas organizaciones son económicas, como las cooperativas de producción, las cooperativas de consumo, son culturales, como las bibliotecas populares, y son partidos políticos, pero son heterogéneas y no están digitadas del Estado, digamos. Claro, exacto. Ahora, ¿y cuál sería para usted en el socialismo real el rol del Estado entonces? El rol del Estado es administrar el bien público, el Commonwealth, y siempre lo ha sido. Los teóricos políticos de casi todas las franjas han sobreestimado la importancia de la lucha por el poder. La política no solamente lucha por el poder. Desde el comienzo del Estado, hace 5.000 años, una de las funciones del Estado ha sido administrar el bien público, el territorio, las riquezas naturales, las obras públicas. Recuerda usted que las ruinas romanas que se ven todavía en Italia, más o menos restauradas, llevan un sello, SPQ, Senatus Populusque Romanos. Es decir, ese puente, esa calle, ese edificio, esos baños públicos son de propiedad del Senado y del pueblo de Roma. Son de propiedad pública, administrados por el gobierno. El Estado siempre desde el comienzo ha tenido una función que ni los marxistas ni los fascistas han reconocido, porque tanto para unos como para otros el Estado es principalmente un organismo opresor. El Estado sí ha oprimido, no tiene por qué oprimir, por ejemplo, el Estado, las repúblicas escandinavas, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, no es opresor, es un Estado semisocialista, pero sigue siendo capitalista, la propiedad está en manos privadas, pero hay gran bienestar social, y dicho sea de paso, son las economías más exitosas del mundo. Son las únicas, las más competitivas y al mismo tiempo las que tienen menos desocupación, menos desigualdad social. Esas y Japón. Es curioso, pero en todas ellas el índice de Gini de desigualdad de ingresos es de 0,22, algo así. Es decir, el más bajo del mundo. La riqueza está mucho mejor distribuida que en cualquier otra parte del mundo. Mario, cada vez que viene a la Argentina, usted vive fuera, cada vez que viene a la Argentina, ¿qué siente? ¿Cómo está viviendo el proceso político que se experimenta aquí en el país? No lo digo, afortunadamente me fui hace medio siglo, un poco más de medio siglo, y no lo entiendo, ya no lo entiendo. Los partidos ya casi no existen, los partidos de mis tiempos, y lo que veo en ese momento es que el panorama político se parece mucho al de 1830, 1840, cuando dominaba el caciquismo. Son caciques sin ideas. Los carteles que uno ve muestran fotografías y
consignas completamente estúpidas como el país que tiene futuro. Claro, todos los países tienen futuro. La cuestión no es eso, sino saber si el futuro va a ser mejor o peor. No hay ideas, no hay programas, nadie se anima o nadie logra tenerlos. Parece que no hay gente inteligente, sea conservadores, sean socialistas. Parece que no hay gente preparada. Son aventureros, son aficionados a la política, aunque viven de ella muchos de ellos. Mario, ¿y por qué cree que nos pasa esto? Eso no lo sé. Es una cuestión muy importante, pero como yo no soy politólogo, no he estudiado la sociedad argentina, la política argentina, no estoy preparado para contestar esa pregunta. ¿Por qué no hay acá? Le voy a preguntar a usted, ¿por qué no hay sociología? ¿Por qué no hay ciencias políticas? Uno de mis nietos se acaba de recibir de licenciado en ciencias políticas. Le pregunto, llegan revistas internacionales de politología a cursar, pero bueno, dice, no tenemos ni biblioteca. ¿Qué vas a llegar? No tenemos ni biblioteca, no hace falta biblioteca. Se estudian por apuntes, nadie investiga. Son profesores, decanos que no tienen un doctorado en sociología, en ciencias políticas, que tienen alguna maestría en lo que en inglés o en norteamericano se llama una carrera Mickey Mouse, ¿no? Comunicaciones, algo así muy vago. Ni siquiera son periodistas, no están al día en nada, no investigan, no han investigado jamás, han estudiado sobre por apuntes. Es un escándalo. O sea que en un problema primario sería la educación. No, así es. Hay que empezar por eso. Acuérdese que el doctor Juan B. Justo, neurocirujano, a fines del siglo XIX, decidió fundar el Partido Socialista y la cooperativa El Hogar Obrero, y se puso a estudiar sociología por su cuenta. Fue uno de los primeros sociólogos. Tiene un libro muy notable llamado Teoría y Práctica de la Historia. No solamente teoría, sino práctica. Él sentía que él podía, o su partido podía hacer historia, y de hecho la hizo en tono menor, pero hizo algo. Se inició, fue el primer partido que se tomaban muy en serio las ideas. Acuérdese que Federico Pinedo, que llegó finalmente a ser fascista al final de su vida, fue a Alemania a estudiar ciencias políticas, leía alemán y se jactaba de haber leído a Marx en alemán. Hoy leen a Marx en el peor de los casos, en el mejor de los casos, en traducción castellana, que es bastante dudosa. Además, no es cuestión de leer a Marx, porque Marx no habla para nuestro siglo. Si alguien en Canadá le pregunta a usted qué es el peronismo, ¿qué le responde? Le voy a responder que no sé qué es el peronismo, pero sé que no es meramente una repetición del fascismo como creíamos nosotros hace medio siglo, cuando luchábamos en ese frente llamado Unión Democrática, donde se juntaban conservadores con comunistas, gente que no creía en la democracia y sin embargo se autodenominaban demócratas. Yo sé que es una forma completamente original del populismo, que la primera presidencia de Perón hizo algo que nunca reconocimos, pero que algo bastante importante. Hizo cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas como dar el voto a la mujer, provincializar los territorios, hacer un gran plan de plantas hidroeléctricas que no se cumplió, desgraciadamente. Reformó el código laboral, pero hizo muchas cosas malas. Como se dice que dijo el cardenal Richelieu en su lecho de muerte: hice muchas cosas, algunas malas y otras buenas. Las malas las hice muy bien y las buenas las hice mal. Me da un segundo para ir al informativo y volvemos. Estamos acá charlando con Mario Augusto Bunge. Dale. Ha sido desde hace más de un siglo, ha sido gratuita. Eso impone un deber a los estudiantes universitarios, a los estudiantes, su deber de devolver algo, de enseñar, de facilitar el acceso a la riqueza, a la cultura, a la política.
facilitar la participación de cada cual en lo que sea capaz, ¿no? Eso falta. Yo creo que los líderes políticos tendrían que decir algo más que síganme. Síganme, porque si me siguen, o si no siguen mejor, entonces vamos a poder hacer esto y aquello. Mostrar qué se puede hacer cuando uno participa en política. No qué vas a conseguir, sino qué podés hacer. ¿Y cómo fue interesarse por todo? Es decir, interesarse por la física, por la ciencia, por la filosofía y por la literatura. ¿Todo le parece que es más o menos lo mismo? Porque no. Hay mucha gente que tiene vedada una u otra vereda también del pensamiento. Al empezar a pensar por cuenta propia, la adolescencia, me llamaron la atención poderosamente la física por libros de divulgación muy interesantes sobre cosmología, astrofísica, y por la filosofía, por malos libros. Y entonces hacer filosofía a la luz de la ciencia, y me di cuenta que para tenía que estudiar ciencia. Por eso estudié física, que era en aquella época la ciencia del momento, 1937-38. Y por eso me escribí el doctorado en ciencias físicas de la Universidad de La Plata, que era la única que tenía laboratorio. El doctorado en ciencias físicas de la Universidad de La Plata, que era la única que tenía regularmente en aquel tiempo. Entonces estudié física regularmente y la estudié mal, como estudian todos filosofía por mi cuenta. Y diletantes, mal, como estudian los aficionados. O sea, todos leen lo que quieren y no lo que deben. Los aficionados. O sea que años después, lo que quieren y no lo que deben, me discipliné y empecé a estudiar cosas más duras como lógica, matemática. Años después, y a partir de 52, poco a poco me discipliné, abarcando varias ramas de la filosofía, cosas más duras, y finalmente lógica, matemática. Hice lo que quise hacer desde el comienzo. Renovarmente hice lo que quise hacer desde el comienzo, renovar la filosofía, un sistema filosófico eterno, acorde con la ciencia del momento. La filosofía es un hacer permanente, filosofía hay que ir corrigiendo perennes. Creo que la filosofía es un hacer permanente, otros tomos corrigiendo otros libros. Mario, ¿qué está leyendo? Otros tomos y muchos otros libros. Estoy leyendo la primera de una gran escritora india, la última obra, la primera de una gran escritora india, se llama Dompa Lahi, que transcorre parte en la India, parte en Estados Unidos. Lahi es una obra que transcorre parte en la India, parte en Estados Unidos. Muy original, es una obra a mí me gusta leer literatura muy original de muchos países. Soy hincha de l'Éclasion francés, de muchos indios, es notable, de australianos, del único albanés que escribía bien, de alemanes en un tiempo. Ya hace tiempo que me aburre la literatura alemana. Ahora, Mario, cuando uno ve de qué discutían Borges, Macedonio Fernández, Bioy y otros, uno se da cuenta que, además de discutir de literatura, discutían sobre el final de la vida, sobre si había otros planos, además del presente, sobre el tema de la muerte, sobre todos esos temas existenciales. Hoy la discusión parecería que entre los intelectuales no bordean esos temas, es como si esos temas hubieran estado resueltos por la ciencia o se hubiera aceptado, digamos, hubiera un acuerdo sobre estos temas universal y la gente ya no discute sobre esto. ¿Usted por qué piensa que ocurre eso? No lo sé. En parte es por la profesionalización, por la especialización. Antes los filósofos eran todos aficionados, estudiaban o leían filosofía porque les gustaba. Ahora, desde hace ya tiempo, son profesionales. Estudian filosofía porque deben hacer, es un laburo como cualquier otro. Y no es lo mismo, entonces no tienen libertad, más aún, tienen miedo, porque son funcionarios. Los profesores
en particular las de filosofía, son funcionarios que creen que su deber es hacer esto y aquello, y no son aventureros, no son aventurosos, mejor dicho, les temen a las ideas nuevas. Y creen que la vieja tradición filosófica pesa demasiado, los ata. Es mejor, fíjese, algo muy interesante que he notado en todos los países donde he enseñado, que son por lo menos 12, y es que los estudiantes jóvenes, los undergraduates, hacen preguntas mucho más interesantes que los estudiantes graduados. Los estudiantes graduados están pensando ya en su próximo empleo y no se atreven a hacer preguntas que muestren que saben poco. Los estudiantes más jóvenes no tienen ese miedo y hacen preguntas como suelen ser las preguntas filosóficas importantes, preguntas que parecen tontas. Ahora, Mario, uno piensa lo mismo, no me refiero a la historia ni a la evolución de la ciencia o del conocimiento. Uno piensa lo mismo de la vida, me refiero a la vida, cuando tiene 50 años que cuando tiene 94 años. No, es claro que cuando uno tiene 15 años y vive en Argentina, cree que le queda muy poco de vida, cree que va a ser asesinado por la policía o por y en cambio cuando uno tiene 94 años cree que va a vivir por lo menos un año más, ¿no? Y hace un plan para vivir por lo menos un año más. ¿Y cómo es vivir sabiendo, con la conciencia de vivir un año más nada más, de no tener una perspectiva por delante, más allá de eso? Uno vive mucho mejor, porque como sabe que le queda poco, no pierde tiempo con pavadas. ¿Y qué sacás charlando con nosotros entonces? Ahora, yo le pregunto, usted ha sido muy crítico está siendo crítico de la psiquiatría, ¿no? No. Le hace algunas críticas a la psiquiatría, de que los psiquiatras deberían ser más... Psicomacaneo. ¿Cómo? ¿No? Al psicomacaneo. Al psicomacaneo. ¿Qué sería el psicomacaneo? Acá la psicología científica empezó hace solamente 10 años. Antes estuvo dominada por el psicomacaneo, también llamado psicoanálisis. Sí. Y no tiene nada que ver con la ciencia. Es cosa de aficionados que se aprende en una semana. Mi hija es profesora titular de neurociencia cognitiva, o sea, psicología científica, en unas mejores universidades del mundo, la Universidad de California, Berkeley. Y yo la llevé a eso, yo le llevé el cerebro. Y lo reconoce. Y a mí me encanta, siempre me gustó la psicología, pero no tiene nada que ver con los cuentos fantásticos de Freud. Absolutamente nada que ver. La psiquiatría es otra cosa. La psiquiatría no se limita a estudiar, sino que trata de ayudar a los enfermos mentales. Pero usted le reprocha a los psiquiatras que no investiguen más, o a la psiquiatría que no investiguen más las neurociencias, el cerebro, tal y como se lo conoce hoy. Es como un médico, como un traumatólogo que no estudiaba, digamos, las piernas ni los brazos, un tipo que ignoraba la anatomía. Es lo mismo, porque sucede que da la casualidad que el órgano de la mente es el cerebro, y el que estudia las funciones del cerebro sin estudiar el cerebro es completamente absurdo. Fíjense que la idea de que las funciones mentales son funciones cerebrales viene de Alcmeón hace 26 siglos y fue sostenida por los médicos, Hipócrates en particular, durante 26 siglos. Solamente los filósofos siguieron la tradición teológica de hablar del alma separada del cuerpo. Aún hoy, en la habla popular brasileña, en lugar de decirse fulano morreu, dicen desencarnó. Desencarnó, ¿no? El dualismo psiconeural no viene de Descartes, viene de la religión, viene desde hace milenios, pero ha sido superado por la ciencia de la mente, que no tiene nada que ver con los cuentitos ridículos de Freud. Freud para mí fue el peor psicólogo del siglo pasado. Pero un gran escritor.
Un gran cuentista. Un gran cuentista que recibió, gracias a eso, el premio Goethe de literatura, ¿no? Un gran cuentista. Pero al fin y al cabo, siempre esos cuentos no se releen. Se leen una vez y se acabó. ¿No? Gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mario Bunge, yo me quedaría acá 2 horas escuchando, sí, claro, obvio. Pero bueno, nada, nos tenemos que ir, son las 12 de la tarde, señores. Chao. Just a small town